Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a la charla Smart Cities. En esta charla nos acompaña Ricardo Macías Yepes. Vamos a escuchar un poquito de lo que es nuestro ingeniero. Ricardo Macías es profesional especialista en investigación y desarrollo con experiencia liderando equipos en áreas de innovación. Es asesor para corporaciones en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas de vanguardia que pueden mejorar notablemente su productividad, así como la eficiencia y control de sus procesos. Es graduado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Ricardo Macías, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches, don Alex, muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la IEEE por darme este espacio y también quiero agradecer a los que nos acompañan en la noche de hoy. Bueno, yo he preparado esta charla, usualmente suele ser muy técnica, pero esta noche la he preparado de una forma un poco más personal porque quiero compartir ciertas ideologías y ciertos temas que complementan toda la idea de todo lo que refiere a Smart Cities, que no simplemente son temas técnicos y sistemas complejos. Entonces, comencemos. Bueno, la idea de esta charla surgió hace varias semanas realmente. Estaba compartiendo memes en Facebook y bueno, me encontré con esta imagen súper súper interesante, dicho sea de paso, sobre cómo las personas hace 100 años imaginaban las ciudades del futuro. Y bueno, esta imagen la compartía en la cuenta de Facebook de la revista Wired, ¿no? Y bueno, y me di cuenta que no necesariamente era un meme, sino era algo real, ¿no? Hace 100 años, en las postales, pues, dibujaban el futuro de las ciudades, el futuro de las personas, de esa forma. Y ahí empezó mi cruzada, por así decirlo, de conocer qué pensaban las personas del pasado sobre el futuro. Entonces, le pregunté a ciertos amigos de confianza qué pensaban ellos de cómo iba a ser el futuro de las ciudades, bueno, obviamente cuando eran pequeños, ¿no? ¿Qué pensaban en ese entonces sobre las ciudades del futuro, sobre las ciudades inteligentes? Y algunos panas me respondieron que no has visto los supersónicos. Entonces, me pareció súper curioso porque esto me lo dijo una persona, varias personas contemporáneas a mí, y los supersónicos datan los primeros episodios de los años 60. Y bueno, como muchos aquí sabemos, las caricaturas son manifestaciones artísticas que representan el pensamiento del común o el pensamiento de la realidad un poco distorsionada, ¿no? Pero no tan alejada a la realidad. Entonces, podríamos decir que en los 60, 70 y 80 las personas pensaban o visualizaban el futuro de forma como se lo presenta en esta caricatura. Y bueno, algo, me puse a buscar en internet porque ya sé cómo pensaban hace 100 años, ya sé cómo piensan en los 60. Ahora quiero saber qué piensan las personas ahora. Y pude notar, haciendo búsquedas en internet, pude notar que esta imagen que está aquí, ¿ok? Me encontré con decenas de imágenes en Google similares a estas. Y bueno, buscando también cómo definían ciertas páginas en internet sobre cómo definían a las ciudades inteligentes, me llamó mucho la atención que la mayoría de páginas o mayoría de entidades que hablan sobre ciudades inteligentes citan bastante el temas de gobernanza de datos, sistemas complejos, inteligencia artificial, big data.
recolección a través de sensores. Y me di cuenta que este enfoque no está tan centrado en el humano, sino en los sistemas como tal. Y la verdad me pareció una forma demasiado fría de describir a las ciudades del futuro. Mayormente porque las ciudades son más que eso, ya que en estos espacios, pues nosotros, estos espacios urbanos, nosotros no solo compartimos economía, compartimos palabras, compartimos deseos y recuerdos. Y bueno, esto nos lleva a los recuerdos. Cuando yo era pequeño, vi una película, bueno, esta película que se llama Wall-E, y la verdad es que sí me asusté un poco, ¿no? Porque sí es un panorama bastante aterrador el que te presentan en esta película. O sea, nadie quiere vivir en un futuro distópico y nadie quiere verse como las personas que se ven en esta película, ¿no? Eh, y me impactó bastante esto, ¿no? Me dio un poco de miedo. Y bueno, de momento las cosas no van muy bien. Existen crisis energéticas, problemas con el tratamiento de aguas, la producción de monóxido de carbono. Sumado a todo esto, vemos que las cosas están un poquito complicadas. Existen problemas de embotellamiento y no sabemos bien cómo lidiar con esto a la fecha del día de hoy. Pero lo bueno es que el ser humano es un ser esencialmente creativo. Y bueno, hay otras maneras de ir hacia adelante. Eh, Esta imagen, por ejemplo, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que aún hay esperanza ante todas estas eventualidades que se presentaban en la diapositiva anterior. Y bueno, también les quiero compartir unas cifras interesantes. En los años 1800 vivían 100 millones de habitantes en la Tierra. Bueno, hoy hay más de 7.000 millones. Eso quiere decir una relación de 7-1. Y esto sigue en aumento. Constantemente necesitamos más espacio para poder convivir y es clave contar con políticas claras que nos permitan expandirnos, pero de una forma sostenible. Y bueno, esto es un término bastante interesante, pues del cual hablaremos más adelante. Pero es que el problema no es solamente cuántas personas vivimos actualmente, sino cómo vamos a movilizar a todas estas personas. Para el 2050 se calculan van a haber 3.000 millones de vehículos. Bueno, piensen en todo lo que puede pasar con el tráfico, ¿no? Con el tráfico, los espacios de parqueo, eh, problemas de embotellamiento, ¿no? Tráfico. Y bueno, hoy por hoy de por sí ya nos cuesta muchísimo trabajo resolver los problemas de movilidad. Hoy por hoy es un dolor encontrar un parqueo en el centro, por ejemplo. Y ahora, imagínense cómo va a ser con 3.000 millones de vehículos. El día de hoy, a fecha de hoy, existen 800 millones. Imaginen 3.000 millones. Esto es una relación de 3.75 aproximadamente. Quiere decir que por cada vehículo que hay ahorita, en el 2050 van a haber cerca de 4 vehículos más por cada vehículo. Entonces, es un problema si es que no empezamos a pensar en sistemas de parqueo de carácter vertical. Y bueno, este otro dato también es interesante. La mitad de la humanidad vive actualmente en ciudades. Actualmente vive la mitad de habitantes en ciudades y el 70% para el 2050, el 70% de la humanidad va a vivir en ciudades. Imagínense, actualmente la mitad viven en ciudades, para el 2050 el 70% van a vivir en ciudades. Esto quiere decir que la vida de la ciudad es el futuro como tal. Y también quiere decir que en las ciudades, por defecto, deben existir ya soluciones o sistemas encaminados a solucionar los problemas o desafíos más graves a los cuales nos enfrentamos actualmente. Esto es educación,
hambre, seguridad, desempleo, entre otros. Todas estas soluciones deben encontrarse en la vida de la ciudad. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos intentado enfrentarnos a todo esto, pues por supuesto que sí. Y esta palabra ustedes quizás la han escuchado, muchos de los aquí presentes ya han escuchado varias veces el término Smart Cities. Y bueno, Smart Cities tiene que ver con la plantita pues que les mostré en la imagen anterior de Wall-E. Esa es nuestra esperanza, eh, e interpretémoslo de esa forma. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es el momento en el cual nosotros nos despertamos, por así decirlo, y pues hallamos formas y decimos, no, no tiene que ser, suceder el futuro de esta forma, no tiene no tenemos por qué vivir de una forma inadecuada con tantas personas en las ciudades, ¿no? Formando parte de la vida de la ciudad. Y bueno, actualmente nos encontramos trabajando en ello. Y me incluyo porque trabajo, parte de mi profesión es desarrollar sistemas de Smart Cities. Pero bueno, hace ya años, hace ya muchos años que las Naciones Unidas definieron los principales problemas a los cuales nos enfrentamos actualmente como humanidad. Y estos son hambre, desigualdad, cambio climático, agua potable e inseguridad. Y bueno, también ha definido 17 objetivos para garantizar un desarrollo sostenible, donde el número 11 de los 17 objetivos está estrictamente enfocado en lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sobre todo sostenibles. Bueno, asimismo, en 2019, la Unión Europea definió los objetivos para el año 2030 en el marco de clima y energía, donde se propone trabajar en la reducción de un 40% de los gases de efecto invernadero. Bueno, esto es un poquito optimista debido a que se plantearon en el pasado ya reducir a través de un tratado llamado el 20-20-20, reducir el 20% de los gases, el 20% del tráfico, entre otros. Y lamentablemente no lo lograron. Sin embargo, existen estos intentos de seguir trabajando en solventar estas problemáticas. Y bueno, nosotros como país no nos quedamos atrás. En el 2019 el gobierno ecuatoriano presentó algo llamado la Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador para el 2036, donde definen toda una hoja de ruta que debemos seguir como sociedad y como parte pues, de empresa privada, gobierno, entre otros, para garantizar ciudades pues, más sostenibles. Y bueno, donde se definen también marcos de trabajo sobre el cual se debe tomar acción. Entre esos está la equidad, sostenibilidad ambiental, productividad y gobernanza. ¿Ok? Bueno, es decir, que ya hay unos objetivos marcados y también hay maneras de enfrentarnos a estas problemáticas mencionadas con anterioridad. Y bueno, una de las maneras que hemos encontrado o hemos definido para utilizar es, es el concepto u objetivo de ciudad sostenible. El ser humano como tal pues ha usado toda su inteligencia y creatividad para enfrentarnos a ese futuro de un 70% de población viviendo en ciudades. Y la solución para esto, pues, es desarrollar un instrumento interactivo de relación y de conexión de nuestras ideas, a la cual llamamos, pues, Smart City o Smart Cities. En español, ciudades inteligentes o sostenibles. Y bueno, una Smart City no es más que un concepto en el cual sumamos, pues, la gestión de aspectos básicos vinculados con medio ambiente, como lo son el agua, la energía, el transporte, entre otros, aspectos vinculados con programas sociales y de educación y sanitarios,
con aspectos pues ligados a la buena administración, a la gobernanza eh, y la gestión pública como tal, ¿no? Para hacer los procesos pues más eficientes. Pero bueno, este modelo integral, de las cosas como tal, evidentemente es un modelo que depende del uso de las tecnologías. Por lo tanto, lo que ha pasado en los últimos 20 años, pues, es que al hablar de Smart Cities, siempre hay una serie de términos técnicos, pues, que se encuentran presentes de forma automática en toda conversación cuando tocamos estos temas, ¿no? Y estos conceptos son sostenibilidad, eficiencia, eficacia, innovación y inversión. Entonces, ahí ya se pone un poco complejo el tema. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un negocio de muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Según Forbes, el tamaño del mercado global de la industria de las ciudades inteligentes se va a duplicar de 410.8 mil millones en 2020 a 820 mil millones para 2025. Bueno, aquí hay muchísimo dinero, por ende, pues aquí hay muchísimos intereses de por medio. Y bueno, cuando vemos estas cifras, no estamos hablando de resolver un problema de parking, no estamos hablando de resolver un problema de aguas servidas, no estamos hablando de resolver un problema de eficiencia energética. Esto tiene muchísimo que ver realmente con las capacidades, pues que las capacidades de nuevos desarrollos, de nuevos modelos económicos y bueno, y desarrollos de las ciudades como tal en un futuro, ¿no? Gracias al objetivo Smart Cities. En otras palabras, el objetivo Smart Cities no debería ser únicamente un mecanismo para enfrentarnos a nuestros problemas, sino que también debería ser un mecanismo para que nuestra economía pueda ser más competitiva y más eficiente en un futuro próximo. Entonces, en el fondo, pues, la solución que le hemos encontrado a nuestros problemas en las ciudades es la tecnología. Y por eso las tecnologías de la información y comunicación, llamadas TICs, están resultando ser un negocio rentable. Muchísimas de las empresas que se dedican a la tecnología como tal, por no decir todas, pues presentan sus soluciones enfocadas a Smart Cities. Entre ellas Movistar, Claro, muchas empresas, Telconet, por ejemplo. Y bueno, porque está resultando ser un gran negocio el tema de las tecnologías de información y comunicación. Y bueno, con esto también podemos darnos cuenta que el hilo conductor de todas estas aplicaciones, porque se están dando aplicaciones de software, aplicaciones de hardware, aplicativos móviles, sistemas como tal, el hilo conductor de todas estas soluciones, pues es la Big Data como tal, la gestión de millones de dispositivos pues con sensores, la gestión de millones de cruces de información entre bases de datos de hospitales gubernamentales con sistemas de logística y transporte, pues bueno, todo este cruce de información, estas transacciones de información pues forman parte de esto que llamamos Big Data, ¿no? Y es el hilo conductor de todas estas soluciones de Smart Cities, ¿no? Entonces, toda esta información que se genera a través de todo este cruce de información genera muchísimo valor y nos permiten pues crear soluciones para que las ciudades sean más eficientes, más inteligentes. Recordemos pues que el nuevo petróleo como tal es la información y una fuente de información pues es la Big Data que entiéndase por todo este volumen masivo de información que se genera de recolección de sensores, como mencionaba hace un rato, y pues de cruce de bases de datos de diferentes sistemas.
Bueno, Smart Cities y el nuevo marketing. Y este es otro hecho que cada vez es más evidente. Muchísimas ciudades, muchísimos municipios luchan actualmente por un posicionamiento smart. En estos momentos, por ejemplo, Quito se define se autodefine pues, como la primera ciudad que va a ser inteligente en el Ecuador. Esto salió en los periódicos. Y bueno, Guayaquil tampoco se queda atrás. En lo personal llevo trabajando algunos años en proyectos de Smart Cities, proyectos como sistemas, bueno, proyectos para la empresa privada, ¿no? Con el propósito de adherirlos a la red Wi-Fi con la que actualmente cuenta el municipio, proyectos de carácter de sistemas de monitoreo de calidad de agua, sistemas de monitoreo de calidad de aire, buses inteligentes con el propósito de hacerlos más seguros, pero también hay proyectos que ha fomentado, pues, que fomentan en municipios locales, es como la entrega de tablets. Y esto es interesante, esta iniciativa es muy interesante, ya que a través de estos medios se ha podido llevar a cabo el uso de las telecomunicaciones para la teleeducación eh, a ciertos grupos vulnerables, ¿no? A través de estas tablets que dona el municipio. Pero bueno, la gente sabe que forma parte de estas iniciativas SMART. Eh, Muchísimas personas no saben que forman parte de estas iniciativas SMART, aunque muchísimas personas se benefician de estas iniciativas. Bueno, pero por otra parte, algo más que también debemos analizar es que todos aquí, por ejemplo, somos usuarios de los proyectos de reforestación que lleva a cabo, por ejemplo, Fundación Leguana. Y muchísimas, miles de personas son beneficiarias de proyectos de proyectos de construcción de hogares para personas que no cuentan con hogares, pues que realiza techo, ¿no? Y bueno, esto a mí me parece importante y es parte del cambio de paradigma del cual yo me refería al inicio y me parece muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no somos inteligentes por hacer uso de la tecnología. No, ni siquiera se necesita tanta tecnología para desarrollar iniciativas como esta. Nosotros podemos formar parte de propuestas, pues, de gran impacto sin el uso de tantos sistemas complejos. Y esto tiene más que ver con el uso inteligente de los procedimientos para que la vida sea más práctica, para que la vida sea más eficiente, más sencilla, ¿no? Para que podamos crear más valor a través del uso eficiente de lo que tenemos a la mano. Y bueno, y es verdad, pues también que estamos intentando otras cosas, existe Open Data, existe gobierno abierto, existe Open AI, sistemas de inteligencia artificial, pero la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que existen estas herramientas. Entonces, ¿el problema cuál es? Bueno, el problema es que los políticos nos dan demasiadas soluciones, llaves en mano. ¿Okay? Y la gente no está tan de acuerdo con esto porque la ciudadanía no forma parte de las soluciones como tal. Eh, bueno, la otra propuesta o el pro común. Bueno, en las ciudades inteligentes existen dos tipos de ciudadanías. Existe el ciudadano hipertecnológico que participa, obviamente minoritariamente, en estos desarrollos de aplicaciones, de sistemas complejos, con muchísimo dinero de la empresa pública como de la empresa privada. Y existe pues el ciudadano que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy, yo estoy intentando luchar por lo que es común.
yo estoy intentando luchar por un modelo de gestión de la ciudad muy diferente. Entonces, ¿qué quiere decir, pues, ser parte de una ciudad, de una ciudad inteligente? ¿Qué quiere decir ser un ciudadano inteligente? Bueno, pues que no puede haber ciudad inteligente sin que no lleguemos a un desarrollo de un modelo de educación, más creatividad e innovación, pues debido a que estos son los motores eh, que tenemos para nosotros encontrar un camino. Tanto si la ciudad es un desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, como si la ciudad es un desarrollo del bien común y la búsqueda de procedimientos que nos hagan la vida más eficiente, más fácil. Y bueno, pues aquí yo sí quisiera abrir el debate, ¿no? Debido a que es un tema personal y quisiera escuchar lo que ustedes piensan. Quisiera escuchar qué, qué tipo de ciudadano inteligente ustedes se caracterizan. Y el debate es este, ¿no? ¿Qué modelo de participación conseguimos y qué modelo de participación compartimos? Porque al final, la gran paradoja es que la mayor parte de las personas, casi la gran mayoría, quiere vivir en un lugar como este. Quiere vivir en la comarca con los hobbits. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor hágansela llegar o pásensela por el chat a Odalis, que es la moderadora. Chicos, para las preguntas pueden activar sus micrófonos o directamente escribirlas en el chat. Nosotros estamos pendientes a sus preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas, Odalis. Me llegó una pregunta al privado. Dice, ¿de qué manera influye Open Data Barometer en lo que es Smart Cities? Ok, esa es una pregunta interesante. Y bueno, el Open Data Barometer, por así decirlo, es un indicador que muestra de forma numérica qué tan transparente es la información de la gestión pública y qué tan transparente es. A qué me refiero? Eh, Cito como ejemplo New York City. New York City tiene público, de forma pública, todo lo que tiene que ver con su información respecto a la gestión documental de sus procesos, de sus contratos, de sus eh, sistemas de medición, de todo lo que respecta a procesos como tal, de forma, o ciudad como tal, lo tienen cuantificado y lo tienen libre en el Internet. Ustedes pueden ir a Open Data New York City y ustedes van a encontrarse con bueno, bases de datos que pueden ser de mucho uso para motivos de investigación. Y el Open Data Barometer es básicamente un indicador que te puntúa como ciudad de qué tan abierta o qué tan transparente es tu data. Esto es, de esta forma, pues, ¿cómo se conecta con Smart Cities? Pues bueno, se conecta de forma totalmente directa, porque cuando nosotros hablamos del concepto de Smart Cities, nosotros también hablamos del concepto de sostenibilidad de las ciudades. Y cuando tú hablas de sostenibilidad de las ciudades, tú estás hablando de un conjunto de sistemas eh,
de energía, un conjunto de sistemas de energía, de tránsito, sistemas de medición, en conjunto con políticas públicas de manejo de desechos, en conjunto con políticas públicas de educación como tal, y todo esto bajo el marco de lo que es la gobernanza, la buena gobernanza, la buena y eficiente gobernanza. Entonces se conecta de manera directa, pues al nosotros hablar de gobernanza, pues nosotros estamos hablando de transparencia, ¿no? Tenemos otra pregunta. En Latinoamérica, ¿existen ciudades inteligentes? ¿Y cuánto es su avance en dicha tecnología? En Latinoamérica hay bastantes ciudades inteligentes. En Argentina, Buenos Aires es una. En Sao Paulo hay bastante desarrollo de sistemas de telemetría, sobre todo energía. En México también hay ciudades inteligentes, y honestamente, en lo personal, no considero que están tan lejos de lo que realmente nosotros pudiéramos llegar a hacer con la inversión necesaria y con la voluntad política necesaria. ¿A qué me refiero? A que en Latinoamérica lo que más hay son sistemas de telemetría. Y estos sistemas de telemetría no están muy lejos de lo que nosotros ya estamos haciendo actualmente. Por ejemplo, Casa Dentro en Telconet estamos desarrollando y tenemos productos de telemetría que esperamos eh, ofertar a la ciudad, a los municipios, ¿no? Entonces no estamos realmente tan lejos. El problema es que no hay voluntad política de realmente hacer los procesos eficientes. ¿Cuándo cree usted que Guayaquil pueda llegar a ser una Smart City? Bueno, primero creo que debemos resolver el problema de alcantarillado antes, antes de pensar bueno, no, a ver, hay muchos problemas básicos que tiene la ciudad, pero eso no quiere decir que no podamos innovar, no podamos desarrollar sistemas complejos, sistemas inteligentes. Más bien, la idea de este webinar es invitar a los participantes a cambiar un poco este paradigma de qué realmente es una Smart City. Una Smart City es una ciudad donde todo está hiperconectado a través de sistemas complejos de inteligencia artificial y Big Data. Eh, yo no creo tanto en esa postura. Yo creo que la tecnología es un catalizador. Yo considero que la tecnología es una herramienta que nos permite hacer los sistemas más eficientes, pero yo también considero que hay un componente que está ahí y que no se está explotando, y que es la voluntad de la ciudadanía de formar parte de los cambios que realmente se necesitan. Y por cambios me refiero a cosas sencillas. Y cité dos ejemplos. Por ejemplo, Techo. Techo es una iniciativa genial. Y ahí, ¿qué hacen? Reusar, usar de una forma eficiente los recursos para construir casas para personas que no tienen casas. Fundación de La Iguana, reforestando espacios que antes eran grises y ahora son verdes. ¿Y esto qué tiene que ver con una Smart City? Pues regresamos a lo mismo, que es la sostenibilidad. Y cuando tú hablas de sostenibilidad, tienes que hablar de espacios verdes, tienes que hablar de eficiencia de distribución de espacios. Entonces, no necesitas eh, sistemas supremamente tecnológicos para fomentar el uso eficiente de los recursos de la ciudad. Eh, Perdón si me extendí mucho con la respuesta. Pero yo no creo que, que, yo no creo que estemos lejos realmente. Yo creo que lo que hay que hacer es mirar casa adentro y ver cómo uno puede contribuir. Porque los ecuatorianos son súper creativos y son súper pilas. Como otra pregunta tenemos, ¿puede encerrar algún peligro la idea de Smart City? Sí, por supuesto que sí.
dos de los peligros principales es el tema de privacidad de la información y el segundo es eh, que no existen normas o no existen leyes sobre, sobre qué se hace con toda esta información. No existen leyes, no existen leyes claras, porque leyes existen, ¿no? Pero no existen leyes claras de qué se permite y qué no se permite hacer con esta información y no se está regulando a quienes poseen esta información. Entonces, eso es un peligro porque puedes crear un monopolio y puedes, con sistemas de inteligencia artificial, pues puedes eh, moldear el pensamiento de las masas. Eh, Ese es uno de los principales peligros, el tema de quién tiene la información y el otro peligro, pues, qué tan poderosos son los sistemas de inteligencia artificial. Aquí estamos lejos todavía de eso, pero sí hay, yo creo que sí deberían haber límites en lo que respecta a qué le permitimos a un modelo de inteligencia artificial hacer y qué no hacer. Un ejemplo, los vehículos autónomos, ¿no? Es verdad, son sistemas eficientes, son sistemas incluso más seguros que maneja un humano, pero es ético cederle toda esta responsabilidad a un sistema de inteligencia artificial. Esa es la pregunta, ¿es ético? Entonces, estas cuestiones representan, en mi opinión, un peligro que debemos resolver y que eventualmente lo vamos a resolver, pero actualmente son un peligro. Como última pregunta, Ricardo, tenemos. En Ecuador, ¿existen empresas desarrollando esta tecnología? ¿Qué tanta salida internacional tienen? Bueno, en Ecuador sí, yo trabajo en una. Yo trabajo en Telconet y en Telconet actualmente estamos trabajando bastante con lo que respecta a recolección de información del medio ambiente, recolección de la calidad de agua. Estamos invirtiendo recursos en Big Data y pues sí estamos haciendo un trabajo bastante fuerte en dirección a Smart City. De hecho, yo considero que Telconet es la empresa ahorita líder en lo que respecta a esta iniciativa. Son los que más están empujando en esa dirección, pero también existen otras empresas que contribuyen con sistemas de medición, sistemas de telemetría, pero a criterio personal no creo que tanto como Telconet está empujando en esa dirección. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Para poder finalizar esta charla del día de hoy, les pido por favor a todos los participantes que se encuentran presentes, me ayuden encendiendo un momentito las cámaras, por favor. No sé si me ayuda Ricardo, por favor, dejando de compartir para poder realizar la captura de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Les agradezco por su presencia. El capítulo COMSOC de la ESPOL les agradece a todos por su participación. Esperamos tenerlos nuevamente en un próximo evento. De igual manera, Ricardo, esperamos tenerlo en un próximo evento participando.